jefa ahora sí del área de enfermedades mielizantes del Hospital Británico de Buenos Aires. Mis disculpas. No, a disculpar, mi agradecimiento a todos los que consideraron la utilidad de la representación. Y la verdad que es una jornada muy linda, especialmente en lo personal, porque el doctor Álvarez en realidad, además de un profesor, es un maestro. Y fue el maestro de muchos de los que estamos acá sentaditos y hablando. Y de él aprendimos dos cosas que con los años y con la madurez fuimos incorporando. Uno es el trabajo interdisciplinario en una especialidad como la neurología, donde en la época de nuestra formación no existían las subespecialidades. Y el segundo es el trabajo, pero con humildad, digamos, dejando los conflictos a un costado y buscando el beneficio del paciente, porque lo más importante era el diálogo con el paciente y establecer un vínculo. Eso realmente hay pocas personas que nos han ayudado y formado en este aspecto de la vida y de nuestra tarea. Así que y hacemos una aclaración. Dejar los conflictos a un costado no significa no revelar los conflictos de interés. Claro, son dos cuestiones diferentes. Otros conflictos que ahora vamos a ver. En realidad, yo estaba escuchando el resto de los colegas y a mí me toca hablar de la otra parte de la vida, que son las enfermedades del joven. Nuestra relación con la esclerosis múltiple, que es una enfermedad enfermizante, no tiene tanto que ver con las personas adultas, sino con los adolescentes, que son muy jóvenes, que van a llegar a viejos ya enfermos. Y si vemos un poco la historia de la Organización de la Salud, a que llamamos desde el año 47 salud, decimos que es el estado completo de bienestar físico, mental, social y no simplemente la ausencia de la enfermedad. Todo esto tuvo una evolución en el concepto que tiene mucho que ver también su aplicación en la esclerosis múltiple, las enfermedades degenerativas, que es el concepto de calidad de vida, y eso la OMS lo fue incorporando a través de nuevas decisiones y nuevos trabajos multidisciplinarios en distintos centros del mundo, y establece la calidad de vida como la percepción que tiene el paciente de la situación de vida, más allá de lo que la enfermedad le puede provocar. Este concepto de calidad de vida no podemos dejarlo a un costado independientemente de la edad del paciente, y en enfermedades mielinizantes mucho más. Cuando hablamos de enfermedades mielinizantes, y esto es una definición muy global para comprender de qué estamos hablando, es una enfermedad crónica, discapacitante, que afecta aproximadamente a 2,5 millones de pacientes en el mundo. En Argentina, por la prevalencia, estamos más o menos dentro de los 8.000 pacientes diagnosticados. Si pensamos que son pacientes jóvenes que empiezan su enfermedad a partir de los 18 años, 8.000 personas a partir de los 18 años tienen esta enfermedad, que es una enfermedad muy larga en su evolución, para la cual la medicina y la neurología hoy por hoy no tiene una cura, sino que lo que hacemos es acompañar y mejorar su calidad de vida. Es una realidad, pero sabemos que un paciente sin tratamiento o con un tratamiento tardío tarda 20 años en llegar a una silla de ruedas. Esto suena así muy light. Si lo pensamos en el impacto, alguien que empieza su enfermedad a los 18 años y que a los 20, o sea a los 38 años está en una silla de ruedas, tiene un impacto social, global, económico, familiar, laboral, etcétera, que va más allá de nuestras posibilidades como médicos, porque son impactos casi no mensurables en cuanto a los costos directos, indirectos y los costos de afecto, que especialmente los neurólogos no estamos preparados para manejar. Hay todo un proceso diagnóstico, yo traté de simplificarlo, es identificar los síntomas y los signos, los exámenes diagnósticos, pero este gráfico que está aquí abajo es a lo que vamos, que no sé si es bueno o malo, pero es a lo que estamos yendo, que es incorporar el estudio genómico, los proteómicos y qué pasa con los biomarcadores. Hoy vimos a lo largo de la mañana, desde Cecilia hasta Bárbara, todos hablamos de alguna manera de biomarcadores, y es hacia donde vamos. ¿Por qué? Porque las técnicas cada vez son más sofisticadas, tenemos más posibilidades de hacer estudios de resonancia con mucha más sensibilidad, y evidentemente estamos identificando cosas que nunca hubiéramos pensado, así como en la época de la tomografía nos parecía que estábamos viendo todo el cerebro y después apareció la resonancia y decíamos, si yo veía esto,
adaptación y de conocimiento. Este es un gráfico que no es para, digamos, conocerlo en detalle, pero sí para entender cuál es el proceso de la enfermedad. Tenemos una etapa de síntomas y signos, que es la etapa de las recaídas, y después de 10 años el paciente con o sin tratamiento entra en una fase progresiva, con una mayor discapacidad, hasta que llega a un sistema inmune que está agotado. Por eso puse, en realidad en inglés es como quemado, está agotado porque no tenemos ninguna posibilidad terapéutica ni de rescate cuando el paciente llega a ese estado. Pero lo que sí estamos hoy por hoy viendo es qué pasa en la etapa preclínica. Y ahí es donde los biomarcadores y todo nuestro afán diagnóstico precoz está colocado en esta etapa de la enfermedad. Esto realmente nos complicó la vida. ¿En qué sentido? No vamos a ver el gráfico con detalle, pero sí para entenderlo, porque hasta hace poco tiempo, y esa fue la pregunta de Patricia, sabíamos que la enfermedad empezaba en un momento. Después vimos con la resonancia que los pacientes podían tener síntomas previos al desarrollo completo de la enfermedad, que son los cuadros aislados. Hasta ahí todo bien, porque la evidencia demuestra que cuanto más precoz empezamos un tratamiento, siempre y cuando el diagnóstico esté confirmado, mejor pronóstico tiene el paciente en su calidad de vida. Sin embargo, hubo revisiones, muchas revisiones, que encontraron que pacientes que en la guardia o un examen clínico o cualquier otro médico, ya sea por una metrorragia, por ejemplo, por un trastorno hormonal, le piden una resonancia al paciente, ese paciente tiene lesiones. Ahora, ¿qué significa que esas lesiones tiene el paciente en la enfermedad? No, estamos muy adelantados de que el paciente tenga la enfermedad. Sin embargo, lo que nos complicó de esta revisión es que el 33% de estos pacientes que se le hace una resonancia por cualquier razón, a los 3-4 años pueden desarrollar la enfermedad. Y este es el dilema, digamos, hasta qué punto nosotros podemos avisarle a un paciente que tiene una lesión y que va a estar dentro del 33% que en 5 años sí sabemos va a desarrollar la enfermedad. Y realmente esto es lo que nos complica, porque es donde vemos el error diagnóstico, donde vemos que los pacientes nos llegan con un informe del radiólogo donde ya menciona la enfermedad desmelinizante o su clínico dijo esto puede ser una enfermedad desmelinizante, y ahí entramos en una crisis diagnóstica muy importante, porque nosotros mismos, los especialistas, no sabemos qué hacer en este momento. Y aquí decimos, bueno, ¿cuán precoz es lo precoz? ¿Estamos hablando de una enfermedad subclínica o estamos hablando de una enfermedad asintomática? Si bien parece una disquisición semántica, son dos cosas diferentes. Una enfermedad asintomática es algo que tiene un signo, que no produjo nada, y lo otro es una enfermedad que está apareciendo y que yo todavía no llegué a diagnosticarla. Por eso hablamos de subclínica. Según los estudios, por cada paciente diagnosticado hoy, con la sensibilidad de los estudios que tenemos, hay 1 o 2 pacientes asintomáticos. O sea que la incidencia es muy alta. Pero es alta ¿por qué? Porque la enfermedad crece, no, porque nos equivocamos. Porque le estamos diciendo a alguien que no sabemos qué va a tener, que tiene una enfermedad que no sé cuándo le va a aparecer. ¿Sí? Entonces, este error es lo que nos lleva a nosotros, los especialistas, a tener mucho error diagnóstico en el momento de la consulta. Es algo que los centros, digamos, que más pacientes reclutamos en Buenos Aires, lo hablamos permanentemente, porque nuestro error diagnóstico de consulta llega al 40%. Esto significa que cuanto más sabemos, más dudamos, y por eso, un poco lo que decían ustedes, el error diagnóstico es muy alto en incidencia en los centros más complejos, precisamente por esto. Ahora, no todos los fármacos trabajan igual y por lo tanto no vamos a obtener los mismos resultados. Pero si a esto le agregamos que le vamos a tratar a un paciente que no sabemos qué es lo que tiene, cuando el tratamiento es de alguna forma de por vida, la cosa se complejiza mucho más, porque son tratamientos sumamente costosos. Estamos hablando de 3.000-4.000 dólares mensuales. Son tratamientos que paga el Estado. Por suerte tenemos el premio que cubre, al igual que otras enfermedades crónicas, y de baja incidencia en los costos, pero eso no nos da el derecho a, digamos, despilfarrar la posibilidad de la próstata en pacientes que realmente
no lo necesitan, además porque los tratamientos no son gratuitos para el organismo, digamos, algún efecto tienen, entonces uno tiene que estar absolutamente seguro. Por lo tanto, cuando realizamos un diagnóstico, tenemos que saber que no todos somos todos iguales, tenemos diferencias raciales, un poco también lo que decía Bárbara, nuestro norte argentino, que es una comunidad no tan caucásica, sino más indígena, no tiene tanta incidencia de esclerosis múltiple, sí tiene incidencia de enfermedades que se les parecen mucho, y ahí también hay mucho error diagnóstico, porque son pacientes que están tratados como, y sin embargo no lo tienen. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, cuál es el impacto étnico en esta enfermedad, y que no todos respondemos de la misma manera, como no respondemos de la misma manera a una aspirina. Decirle a los pacientes en qué tiempo van a quedar con una discapacidad, o si tienen pérdida visual que van a quedar ciegos, realmente uno tiene que medir las palabras, porque nadie sabe cuál va a ser el destino de esa persona, cómo se va a comportar la enfermedad. Y aquí yo hice un análisis personal con qué escenarios nos encontramos. Bueno, uno con el escenario de la enfermedad precoz, que hasta aquí está todo entendido, porque uno tiene digamos, la certeza de que una enfermedad existe, como tanto hay que tratarla. Pero el otro escenario es que no sabemos qué van a pasar, si son asintomáticos, subclínicos, o que quizás tienen una lesión porque son capicosos y nunca van a tener una esclerosis múltiple. Entonces, en este estadio del diagnóstico sí tenemos que ser muy cuidadosos y ahí pensar qué información le vamos a dar al paciente. ¿Realmente es válido explicarle absolutamente todo? ¿Es válido ponerlo en una historia clínica, que después eso va a un registro laboral cuando yo todavía no sé de qué estamos hablando? Bueno, en realidad, por lo menos los expertos somos muy cuidadosos en esto, porque los pacientes de 18 o 20 años obviamente están en búsquedas laborales y esto restringe mucho porque por hoy los servicios de salud y las empresas conocen muy bien lo que es la esclerosis múltiple y cuál es el objetivo de estos pacientes. Y realmente lo limita mucho. De hecho, aquellos pacientes que están trabajando, que desarrollan la enfermedad durante su trabajo, nos cuesta mucho poder declarar la enfermedad porque hay poco tiempo el paciente pierde su trabajo por cualquier razón que nosotros no podemos. Y agregamos algo para vincularnos con el secreto profesional. Eso se deja si no se registra en la historia clínica, pero se le toma a la persona una fotografía, en esa fotografía se expone en un ámbito público. Y un amigo, un vecino o alguien la ve y lo puede identificar. Es una forma también de filtrar el dato. Exactamente. Sí, exactamente. Por eso somos tan cuidadosos al momento de mostrar pacientes o estudios radiográficos que tratamos de tratar absolutamente todos los datos personales, ¿no? Esto me pareció interesante porque son frases de Ortega y Gasset de su libro La rebelión de las masas, donde dice la barbarie de la especialización. Algo tan antiguo como este libro y sin embargo tan actual, porque es cierto, la especialización es una necesidad, pero en algún momento no deja de ser una barbarie, en el sentido que en el afán de llegar a un diagnóstico, cuanto más precoz, sometemos al paciente a una barbarie. Esto nos pasa mucho entre los centros de la atención. Los pacientes, nosotros los llamamos golondrinas, porque al ser pacientes tan crónicos, con una enfermedad tan discapacitante y muy jóvenes, están en su derecho de hacer todas las consultas. Uno no es dueño del paciente y de la vida del otro, está en todo su derecho y nosotros los llamamos golondrinas. ¿Qué pasa? En esa búsqueda empiezan nuevamente todos los estudios, con algo tan simple que levantar el teléfono y preguntar al colega que encontraste, porque además nos conocemos todos, ¿no? Y aquí viene el rol de la interdisciplina y ese gráfico del conflicto. Es fundamental el trabajo interdisciplinado, especialmente en estas instancias donde no hay un diagnóstico claro. ¿Por qué? Porque la comunicación e información tiene que ser coherente en el mismo centro. Si yo le estoy diciendo, no sé lo que usted tiene, y consulta a otro médico y dice, no, acá en el informe dice que usted tiene una enfermedad de Parkinson, usted pobre paciente no sabe qué hacer. Entonces realmente tiene que existir el diálogo entre nosotros, independientemente de quién tiene la razón, cuál es el conflicto, digamos, uno tiene que tratar de
calmar la situación y darle confianza y una buena contención al paciente, porque es muy difícil asumir una enfermedad, pero más difícil asumir que no sé lo que me va a pasar en 5 años. El abordaje monodisciplinario es absolutamente insuficiente. Sí, eso ya terminamos. Y una historia, es una historia que salió publicada en un libro, un libro para pacientes de la Asociación Internacional. Dice: mi madre tenía 35 años cuando fue diagnosticada. Al principio la vida siguió como siempre, su aceptación tuvo en línea con su carácter, leía, buscaba información, pero nunca sabíamos de qué manera le iba a afectar. 35 años. No fue solamente la rápida progresión lo que afectó a mi madre y a nosotros, fue el rápido deterioro de su calidad de vida, la autoestima y la independencia. La calidad de vida es algo por lo que todos debemos luchar en todos los países del mundo, y luchar necesitamos las herramientas adecuadas. ¿Quién dijo esto? La autora de Harry Potter, que no por nada escribió esta saga de fantasías, de verdades y de justicias. Y ella en su artículo que escribe para pacientes dice que la repercusión o el alcance de los principios dependerán de nuestra determinación a la hora de aplicarlos en la comunidad y en la nación. Con esto, ella, obviamente el artículo es mucho más extenso, si a alguien le interesa lo envió por mail, pero realmente cómo ella vivió y cómo de alguna forma impactó, porque por algo surgió esta saga que le llevó muchos años de escritura. Yo no conocía esto hasta que leí su párrafo, y bueno, aquellos que han tenido la experiencia, que es un poco lo que todos hablaban, hay que tener la experiencia para entender lo que le pasa al otro, ¿no? Bueno, tratemos que no sea así y simplemente escuchar al otro.